Bienvenido, diputado Rodrigo Rojas, al tercer canal de Colombia. Gracias por aceptar esta invitación. Conectamos desde Francia y para nosotros es un gusto tenerlo como invitado para tocar diversos temas y profundizar un poco en la entrevista que recientemente tuvimos con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, para hablar del departamento de Boyacá. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí acompañándoles, Daniel. Bueno, vamos a empezar hablando de el plan de desarrollo de Boyacá, en donde se acaba de aprobar un empréstito por 234.000 millones de pesos, defendido a capa y espada por el secretario de Planeación, Jairo Neira. Y hasta donde sabemos que usted era parte de la oposición en la Asamblea, cosa que hace muchos años no era visible una oposición en una Asamblea departamental en Boyacá. Y hasta dónde este empréstito era necesario para el departamento, en qué va a ser invertido y cuál era su precisamente llamado a que se revisara este endeudamiento para el departamento. Bueno, pues Daniel, en la discusión del Plan Departamental de Desarrollo nosotros pusimos en evidencia varios errores técnicos, vicios legales posibles, pero también una poca fundamentación en lo que refiere al sustento financiero del Plan Departamental de Desarrollo. Entre esos aspectos de la parte financiera, consideramos muy responsable de parte del gobierno de Amaya plantearle al departamento y a los boyacenses el mayor endeudamiento en la historia de Boyacá, 230.000 millones de pesos en los cuales el gobierno de Amaya quiere endeudar al departamento y a todos los boyacenses, porque será un empréstito que pagaremos todos los boyacenses durante los próximos 12 años. Claramente nosotros le hemos manifestado al gobierno departamental que hay otras fuentes que se pueden buscar sin la necesidad de poner en riesgo las finanzas del departamento, con cifras que precisamente presentaron desde el gobierno departamental. Demostramos que para el año 2025 y 2026, a causa de incurrir en este empréstito, podría ponerse en riesgo la estabilidad financiera de Boyacá, donde se reduzcan tan solo en un 1%, Daniel, los ingresos del departamento. Entraría Boyacá a no tener la capacidad financiera para solventar sus deudas, pero también para invertir en lo que hoy requieren las regiones de Boyacá. Por eso consideramos irresponsable es que, Daniel, si sumamos los empréstitos que han sacado adelante los últimos 5 gobiernos, no alcanza la irresponsable cifra que el gobierno Amaya hoy quiere plantearle a los boyacenses, y que nosotros nos opusimos, presentamos una proposición para que se eliminara ese empréstito dentro de las fuentes de financiación del plan de desarrollo, pero desafortunadamente encontramos un gobierno antidemocrático, con oídos sordos, que no escucha razones y solo quiere sacar adelante lo que quiere el hoy gobernador Amaya. Diputado Rodrigo Rojas, hace unos días estuvo en Tunja el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, y encontró hallazgos de presunta corrupción. Son muchos los casos, son muchas las denuncias, y hablamos de un empréstito innecesario para el departamento que le va a perjudicar su vida financiera a futuro, pero preocupa mucho más las denuncias de corrupción. El actual viceministro del Interior, Diego Cancino, denunció, siendo concejal de Bogotá hace un año, un proceso que está activo en la Fiscalía, que existió un carrusel de contratación en el primer gobierno de Carlos Amaya. Sabemos que, digamos que esto es resorte de las autoridades, de la Fiscalía, ni siquiera de la propia Secretaría de Transparencia. Pero la pregunta acá es la siguiente. En materia de control político desde la Asamblea Departamental, ¿qué se ha investigado frente a estos casos de corrupción de Carlos Amaya, que son públicos, del volteo de tierras de la finca en Paipa, de la mansión del suegro de Amaya, del caso relacionado con el Corpo Boyacá, con el volteo de tierras a las orillas del lago de Tota, de también, por supuesto, este tema que mencionamos del carrusel de 167.000 millones de pesos del contrato de los Peña, que se firmó en el 2017, si esta gente volvió a contratar
al departamento de Boyacá en este gobierno, de la licorera de Boyacá hasta donde realmente ha sido rentable ese negocio con Caldas, que se hace cuando estaba justamente el senador y difunto ex senador Castaño al frente de todo el poderío pues de la industria licorera de Caldas. Es decir, son tantos los cuestionamientos y llama la atención que estos temas no se han tocado en la Asamblea Departamental. ¿Por qué no se han tocado? Bueno, primero que todo, Daniel, permítame reconocer el loable papel del periodismo colombiano. Esto desafortunadamente no había sido mencionado hasta que periodistas como usted, Daniel, el mismo Daniel, y también Joy Ackerman, pero también otros periodistas del orden nacional han venido haciendo esas denuncias, Daniel Coronel, por ejemplo, y en esa tarea nosotros rescatamos enorme papel que ha jugado el periodismo colombiano en eso, y la valentía que han tenido periodistas como usted para denunciar estos casos. La Asamblea Departamental, como usted bien lo menciona, no es un órgano investigador. Creo que la responsabilidad recae en las instituciones y pues obviamente como actores políticos hacemos el llamado para que las instituciones encargadas de estas investigaciones actúen al respecto. Pero por supuesto nosotros en los primeros meses del gobierno departamental hemos puesto en conocimiento público algunas de las preocupaciones que tenemos al respecto. La afortunada o desafortunada coincidencia que se presentó en el gobierno de Carlos Amaya iniciando este segundo gobierno, donde la empresa que transportó al hoy gobernador Amaya en campaña, coincidencialmente, se ganó un contrato por un valor muy similar a lo reportado en Cuentas Claras en los primeros meses de gobierno. Nosotros haremos todo, ¿no?, lo que refiere... De helicópteros, no era de camionetas. No, de helicópteros. Nosotros haremos todas... Está relacionada está siendo investigada por narcotráfico, ¿no? Tenemos esos hallazgos. Bueno, nosotros tendremos que hacer ese control político, hacer sabiduría, porque precisamente nosotros aceptamos ese espacio en la Asamblea, aceptando la curul que nos otorga el Estatuto de la Oposición para hacer una oposición constructiva, pero también haciendo una veeduría clara frente a lo que consideramos no va bien. Por eso, en el debate más importante que se ha enfrentado en la Asamblea en estos primeros 6 meses, que es el Plan Departamental de Desarrollo, pusimos en conocimiento todos los errores técnicos, vicios legales y poco sustento financiero que tiene este plan de desarrollo departamental, y por supuesto nuestro compromiso será, Daniel, hacer un control político serio y objetivo a todas las actuaciones del gobierno departamental, y lo que usted menciona, pues serán las entidades judiciales, las autoridades, quienes tomen las decisiones pertinentes. Diputado Rodrigo, hay una pregunta que muchos nos hacemos, y es, usted hizo parte del primer gabinete de Carlos Amaya cuando fue gobernador hace unos años. ¿Cómo se ha desenmarcado de ese gabinete? Y digamos que cómo termina en la oposición, si estuvo en el primer gobierno como parte de su gabinete, incluso fue un congresista muy cercano en su momento también a este movimiento político. Bueno, Daniel, como miles de boyacenses, confiamos en una propuesta que buscaba, o que al menos anunció, generar un cambio, oportunidades para los jóvenes, para el sector agropecuario. Desafortunadamente, este camino perdió su rumbo, ese equipo perdió su rumbo, especialmente cuando toma la decisión el hoy gobernador de aspirar a la presidencia, donde desafortunadamente lo que vimos fue la puesta en marcha de todo el estamento administrativo del departamento, que está cooptado por el partido que hoy gobierna Boyacá, en función de esa campaña presidencial, perdiendo completamente el rumbo con el cual nosotros inicialmente respaldamos. Por supuesto, no compartimos todo este tipo de actuaciones y decidimos apartarnos claramente, al punto de enfrentar al hoy gobernador en la campaña a la gobernación del año inmediatamente anterior, que se dio sus elecciones el pasado mes de octubre, siendo muy claros, sin callar, denunciando las irregularidades, poniendo en conocimiento de los boyacenses lo que consideramos no estaba bien en estos 8 años de gobierno, y además lo hemos hecho desde la Asamblea Departamental de manera muy juiciosa, como usted lo mencionaba, y quiero agradecerle ese reconocimiento que no pasaba hace muchos años, con una oposición contundente desde la Duma Departamental, que revivió el papel de la Asamblea, pero además
que no va a permitir que se cometan las arbitrariedades que en los últimos años ha venido cometiendo el Partido Verde en el departamento de Boyacá, donde desafortunadamente lo que sí vemos es una cooptación de todo el estamento o de la mayor parte del estamento público de nuestro departamento en manos de una sola persona que, reitero, pareciese que busca más sus intereses personales que el beneficio de todo el departamento. Hay otra cosa que llama la atención y tiene que ver con su silencio en la Asamblea Departamental frente a las denuncias también de investigaciones en un proceso penal que hoy hay contra el alcalde que usted apoyó en campaña, con quien se hizo una alianza, que es Mikhail Krasnov, conocido como el profe ruso, precisamente por el caso del abogado Juan Sebastián Ramírez, quien inicialmente había denunciado su inhabilidad para ser alcalde de Tunja, quita este proceso y entonces resulta contratado por la alcaldía. Frente a este tipo de situaciones, ¿por qué hay silencio, diputado Rodrigo Rojas? No, aclarar, Daniel, además que fueron varios los candidatos a la alcaldía de Tunja que nos respaldaron. El doctor Vicente Aníbal Ojeda, el profesor Russo, que tenían avales que coavalaron nuestra candidatura a la gobernación. Hay que recordar hoy que esa administración hoy es mucho más cercana a quienes gobiernan el departamento que precisamente al grupo que hemos venido liderando esa oposición en Boyacá. Y en eso, reitero, serán las instancias judiciales las que tengan que resolver esos asuntos. No somos un órgano investigador desde la Asamblea Departamental, somos un órgano veedor de control político que lo haremos frente a las instancias que nos corresponden, que en este caso es el gobierno departamental, y por supuesto lo haremos con el mayor rigor como lo hemos venido haciendo en estos primeros 6 meses como diputado de la oposición en la Asamblea Departamental. Pero hasta la fecha, ¿le ha ido bien o no le ha ido bien en su concepto como diputado al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov? Bueno, yo creo que hay muchos desafíos que aún tiene la capital y en eso esperamos realmente, por el bien de la capital de los boyacenses, que haya de verdad una buena administración al respecto. Vemos grandes desafíos que aún no han sido planteadas soluciones claras frente al tema, pero de verdad que deseamos lo mejor, pensando en la capital. Desde la Asamblea Departamental, por ejemplo, hemos hecho el llamado a que se acabe la ausencia de presencia del gobierno departamental en nuestra capital. Daniel, es que llevamos 8 años donde la capital de todos los boyacenses no ha recibido el apoyo que merece de parte del gobierno departamental, y las administraciones locales de nuestro departamento, que ustedes bien las conocen, Daniel, Sogamoso, Uitama, Paipa, Tunja, pero también los municipios más pequeños de nuestro departamento requieren del respaldo departamental, y claramente el Partido Verde ha estado totalmente ausente en términos de inversiones y obras que realmente impacten positivamente el desarrollo de nuestra capital. Hace unos días y en eso haremos veeduría. Lo dijimos en la sesión de oposición y lo seguiremos exigiendo al gobierno departamental. Sí, le decía que hace unos días estuvo usted acá en Europa, en Inglaterra, en Londres, lo vimos con el embajador Roy Barreras, en un evento importante para el desarrollo del país. De hecho, tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días al embajador Roy Barreras, hablando precisamente de estos acuerdos bilaterales entre Colombia y el Reino Unido. ¿Qué se logra para Boyacá con esta visita que hace usted junto a algunos alcaldes, entre ellos el de Sogamoso, Mauricio Barón? Bueno, primero reconocer el gran papel que viene haciendo el señor embajador. Fue una rueda de negocios e inversiones para nuestro país muy importante, cifras muy importantes en términos de inversión para el territorio colombiano, y en lo que refiere a Boyacá, tuvimos la posibilidad de acompañar al embajador junto con el alcalde de Sogamoso, el doctor Mauricio Barón, y el representante Héctor Chaparro. En ese sentido, pues muy contentos en lo que se refiere a las inversiones que se vienen para el parque ambiental, un proyecto turístico ambientalmente responsable para el parque temático ambiental de sí, pero también inversiones en lo que refiere esta rueda de negocios permitió también, me contaba el alcalde Mauricio, conectar para, por ejemplo, generar ese proyecto de modificación o de implementación de nuevos sistemas de transporte sustentando o sustituyendo a los de tracción animal en la ciudad de Sogamoso, que eso también en términos de protección animal es muy, muy importante, que viene dando esos pasos a otras ciudades en Colombia, y que qué bueno que Sogamoso lo venga implementando, y soluciones que nacieron precisamente de ese congreso, pero además un embajador que está muy interesado
en aportarle al departamento, en generar esos lazos de inversión con otras ciudades de Boyacá, y que por supuesto estaremos y seguimos haciendo esos contactos de trabajo para que, así como lo ha hecho Sogamoso, lo puedan hacer otras ciudades de Boyacá. Es cierto que la Fiscalía es quien debe investigar no solo a Carlos Amaya, sino a todos los funcionarios públicos que sean denunciados por corrupción. Pero ¿no cree usted que no debería estar Hidarraga tan lejano de una asamblea departamental, que es el ente para hacer control político, que no son organismos, que él debería ser invitado por la asamblea departamental, y que ese tipo de escenarios para que la ciudadanía se pronuncie frente a estos casos de corrupción tan delicados también debería ser la asamblea departamental? Bueno, es muy importante el ejercicio que ha hecho el secretario de Transparencia Hidarraga en lo que refiere a la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional. Ha ido a hacer varias audiencias. ¿Esto a la asamblea departamental? O sea, ¿esto no debería estar en la asamblea? Sí, ha habido varias audiencias que se han realizado en el territorio, y por supuesto que sí es menester, y por supuesto sale también la iniciativa de que llegue desde la asamblea departamental. Lo trataremos de hacer. Recordemos, Daniel, también que desafortunadamente para los propósitos de hacer un control político mucho más riguroso, hoy las mayorías están en la coalición de gobierno, lo cual en principio no haría así un escenario de este sentido, pero por supuesto que estaremos prestos. Nosotros hicimos una denuncia que, entiendo, llegó también a la audiencia que se realizó en días pasados en Boyacá sobre la posible o el posible delito, por decirlo de alguna manera, en lo que refiere a la modificación de la página web de la gobernación de un día hacia otro, con el propósito de cumplir uno de los requisitos legales que tenía la discusión del Plan Departamental de Desarrollo, en lo que refiere precisamente a la publicidad del Plan Plurianual de Inversiones. Esto nosotros lo denunciamos desde la Asamblea como una presunta o posible falsedad ideológica en documento público, porque demostramos con pruebas, Daniel, que previo a la sesión de oposición no había ninguna publicación en la página web con el plan plurianual, y mostramos cómo en una publicación del 30 de abril que apareció misteriosamente el 24 de mayo sí incluido el plan plurianual. O sea, modificar una página con el fin de cumplir un requisito legal en el trámite del Plan Departamental de Desarrollo. Lo hicimos públicamente, y entiendo también ciudadanos interesados en que a Boyacá le vaya bien trasladaron esta denuncia al secretario de Transparencia Hidarraga en esa audiencia pública. Nosotros siempre estaremos prestos. Hemos hecho esas denuncias públicas desde la Asamblea Departamental en lo que consideramos que lleva estos 6 meses de gobierno frente a lo que va mal, pero además desde la campaña, como nunca había pasado, que también usted lo ha reconocido y le agradezco, Daniel, alzamos la voz, cosa que no había pasado frente a posibles casos de corrupción, actos que ha liderado el Partido Verde y que usted mencionó al inicio, todo el tema de volteo de tierras, todo el tema que posiblemente se consolidan o se constituyen en un delito, pero reitero, serán las autoridades encargadas las que definirán esa situación. Es que en el país, Colombia, en todo el territorio nacional, hoy Boyacá ya tiene una imagen de ser uno de los departamentos más corruptos, donde hay un clan organizado, donde hay clientelismo, donde hay mafias, y lo peor de todo, donde hay narcotráfico y nadie toca el tema. ¿Cómo sale un cargamento de carbón de Samacá que venía para acá, para Francia, para Bélgica, lleno de cocaína, que fue incautado en Barranquilla, y nadie dice nada? ¿Qué está haciendo la policía antinarcóticos en Boyacá y cómo se está asumiendo esto y qué recursos existen para combatir el narcotráfico en el departamento de Boyacá, diputado? No, pues nosotros permanentemente hemos hecho el llamado, no solo en este caso, sino en diferentes casos que refieren a esa triste realidad. Yo lo mencionaba en campaña cuando Daniel Coronel, por ejemplo, sacó ese informe tan preocupante sobre todo el manejo de tierras en nuestro departamento, cómo desafortunadamente necesitamos urgentemente la acción clara de las entidades encargadas. Y en eso seguiremos haciendo ese llamado para que realmente las entidades investiguen y se tomen las decisiones correspondientes. Pero Boyacá no puede seguir siendo, sí, Daniel, ahora, noticia en el orden nacional por este tipo de casos, siendo un departamento tan rico en recursos, tan rico en naturaleza, siendo la despensa del país. Y desafortunadamente ahora lo que se menciona en Boyacá son escándalos como los que usted ya ha venido mencionando.
Nosotros hemos hecho el llamado a las entidades y lo seguiremos haciendo. Nosotros entendemos, diputado, y ya nos acercamos al cierre de esta entrevista, que usted no es, digamos, no es la fiscalía, que no es un órgano de, digamos, un ente acusador de este, pero sí puede darnos un criterio personal y político frente a situaciones como, por ejemplo, la de Pedro Suárez Vaca, donde es relacionado cuando fue juez con un narcotraficante y donde está siendo investigado por la Corte. Usted que también fue congresista, pues ¿qué concepto le amerita esta situación ya a nivel personal, más allá de la Asamblea? Hombre, qué pena insistir, Daniel. Nosotros no somos investigadores, faltaría yo a la Sí, pero verdad. ¿cuál es su concepto? Es un caso que está investigando la justicia y que serán las entidades las encargadas, en este caso la Corte Suprema, en dar claridad frente a esos hechos. Nosotros sería, Daniel, y perdóneme, sería yo irresponsable prejuzgar o juzgar una situación de la cual primero no conozco a primera mano, más solo lo que han salido en algunos medios de comunicación, pero seré responsable de mi parte. Yo creo que las entidades encargadas serán las que tengan que resolver esos procesos frente a lo que usted menciona, pero aún más importante, que se esclarezca todo lo que refiere y todo lo que envuelve hoy al Partido Verde en Boyacá. Yo creo que es una necesidad, porque coincido con usted en que desafortunadamente lo que tanto evadimos nosotros en la política local se ha convertido en una realidad, y es que realmente se convirtió en un clan lo que hoy gobierna Boyacá, donde se ha cooptado el sistema de salud de nuestro departamento, la mayoría de corporaciones autónomas regionales, y eso por supuesto que va en contravía del bienestar de los boyacenses, y en eso sí tendré total claridad y total certeza de hacer las denuncias públicas, como lo hemos venido haciendo en estos 6 meses, frente a las irregularidades que se surtieron en el trámite del plan de desarrollo departamental, frente a las afortunadas coincidencias para ellos, desafortunadamente para los boyacenses, en lo que tiene que ver por eso, por ejemplo, con esos contratos coincidentes entre quienes financiaron la campaña y quienes hoy reciben contratación en el departamento, que también serán las entidades encargadas las que tengan que investigar esos temas, y nosotros seremos muy vigilantes frente al cumplimiento del plan de desarrollo, que fue aprobado por primera vez en la historia, Daniel, con una votación muy apretada de 10 votos a 6, cosa que no pasaba porque aquí había un unanimismo, donde prácticamente todo se aprobaba con mayorías totales. Nosotros hemos demostrado, junto con la bancada de oposición y la bancada de independencia, que haremos un control político serio y, por supuesto, estaremos vigilantes para denunciar todos estos casos que minan la confianza de la ciudadanía boyacense en su estamento público. Y esto no puede seguir pasando en Boyacá. Y por eso aceptamos esa curul de oposición y la ejerceremos con la responsabilidad que merece. Bueno, y ya no nos vamos a extender más porque sabemos de su agenda también, pero cuando usted estuvo en el gabinete de Carlos Amaya en el primer gobierno, ¿escuchó o conoció este grupo empresarial de los hermanos Peña que contrató por más de 168.000 millones de pesos con Boyacá? Daniel, yo tan solo estuve el periodo de 8 meses como asesor para las regiones. En ese proceso ahí no sé, estuve muy poco tiempo, salí a los 9 meses del gobierno para una aspiración que tenía personal, que ya había tenido en el pasado como candidato a la Cámara, que había perdido en ese momento por cerca de 400 votos, y me preparé para servirle a los boyacenses y logramos, además de llegar al Congreso de la República, Daniel, ser uno de los mejores congresistas del país durante 3 de los 4 años que estuvimos en el Congreso, haciendo un trabajo juicioso, con 6 leyes de la República que sacamos adelante, con gestiones para el departamento, que además fueron reconocidas por el panel de opinión de cifras y conceptos que le pregunta a los líderes de opinión más importantes del país, y que por primera vez un boyacense aparece en ese ranking dentro de los 10 mejores parlamentarios representantes del país en 3 de los 4 años en el Congreso. Y eso me enorgullece porque donde he estado he hecho la tarea con responsabilidad. Entonces, eso al respecto. Nosotros hacemos seguimiento, por supuesto, a ese trabajo de la Asamblea que por primera vez es visible. ¿A usted no le da dolor que un Delmar Roa le haya dado la espalda, por ejemplo, después de que lo acompañó en tantas reuniones como candidato a la Asamblea del Partido Conservador y terminó hoy con Amaya? ¿Cómo interpreta usted esas traiciones? Bueno, son circunstancias políticas que no vale la pena ahondar, pero además, Daniel, yo creo que hoy el propósito fundamental es seguir haciendo este trabajo de control y oposición. Hoy los boyacenses quieren la verdad, porque desafortunadamente quienes han gobernado
hoy Sí le dieron la desafortunadamente las han espalda a hablado los que le ayudaron, con promesas e ilusiones y quieren es verdades. Y eso pero es sí lo que le nos dieron vamos la a... espalda a uno que otro sí le dio la espalda, no se lo esperaba, o sí, diputado, no creo. Como el caso No, de Daniel, mira, hay un gran grupo de diputados, yo tengo que reconocer, tanto miembros de la coalición como de la oposición y la independencia. Hoy hemos construido un equipo con el cual tenemos coincidencias frente a lo que requiere el departamento, junto con la independencia y la oposición, el diputado Airo Herrera, el diputado Juan Camilo Morales, el diputado eh, Jairo Pacheco, el diputado Carlos Torres de la Independencia del Partido Conservador, la diputada Marjorie Ortiz, que hizo grandes aportes también desde el pacto histórico a la discusión del Plan Departamental de Desarrollo, y eso es lo que importa, tener un bloque sólido en la Asamblea Departamental que siga hablándole con la verdad a los boyacenses, que le muestre la realidad a los boyacenses, porque los boyacenses quieren la verdad. Ya muchos han abierto los ojos y se han cansado del populismo que maneja quienes han gobernado el departamento los últimos casi 12 años, y que buscan son realidades que transformen la vida de los boyacenses y que mejoren realmente el bienestar, no promesas, ilusiones vacías, como lo denunciamos también en la discusión del plan de desarrollo. Se avisora en este plan, un plan que ellos denominan muy ambicioso, pero donde cerca del 40% de las fuentes de financiación hoy son inciertas, pero además quieren meter a Boyacá, reitero, con lo que iniciamos, en un endeudamiento de 230.000 millones de pesos que tendremos que pagar todos los boyacenses de nuestro bolsillo durante los próximos 12 años, el mayor endeudamiento en la historia de Boyacá. Estas irresponsabilidades las seguiremos denunciando, esperamos presenten el proyecto de endeudamiento, y por supuesto desde ya hemos mencionado varios miembros de la oposición y de la independencia que no respaldaremos que se tome esa decisión irresponsable para las finanzas del departamento, pero irresponsable además con los boyacenses. más de 200.000 millones de pesos de los impuestos de los boyacenses. Y bueno, seguiremos viendo las noticias de la nueva mansión del suegro de Amaya, o bueno, tantas cosas, ¿no? Tanta riqueza que tiene este clan político. Ahí no hay pobre. Pues bueno, no, pues hay incoherencias, Daniel. Quien luchó y quien inició su lucha política por los estudiantes, por ejemplo, ese mismo gobierno que gobierna ese señor, nos negó una proposición para crear una tarifa diferencial para el transporte público de los jóvenes estudiantes en Boyacá. Esas son las incoherencias que ya no come con la cédula. El que se pone la ruana para captar el respaldo de nuestros paisanos, le negó una proposición a la oposición que buscaba fortalecer los programas para llegar a los jóvenes rurales y que no siga ese fenómeno de migración hacia los centros urbanos y nuestro campo se quede solo. Esas son las incoherencias que ya no soportan los boyacenses, y que por supuesto desde la Asamblea Departamental seguiremos vehementemente en ese control ciudadano y en esa veeduría para que los boyacenses de primera mano conozcan esas incoherencias que está presentando el gobierno departamental. Hay una foto muy famosa del actual gobernador comiendo con la cédula como líder estudiantil, y recordarle que el haber negado esa posibilidad, esa tarifa diferencial al gobernador, hace que muchos estudiantes no puedan almorzar, porque si tienen para el bus, no tienen para el almuerzo. Y ni hablar de lo que ha pasado y sigue pasando con el PAE. Diputado Rodrigo Rojas, gracias por acompañarnos en el Tercer Canal de Colombia. Esperamos que nos siga informando, que siga acompañándonos en otros espacios para saber de primera mano en qué va toda esta labor que se está haciendo en el departamento de Boyacá de control político desde la oposición en la Asamblea Departamental. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, y recalcar nuestro papel de control político y veeduría lo seguiremos haciendo de manera juiciosa, disciplinada y responsable desde la Asamblea Departamental, para que todas las actuaciones del gobierno departamental vayan en el camino del bienestar de los boyacenses y no de un grupo político en particular. Y por supuesto, además de resaltar el papel que ustedes han hecho, y permítame felicitarlo a usted, Daniel, a Daniel Coronel, a Joe Iraque, a Juana María Jimena Usana, a todos los que han puesto y han levantado la mano por nuestro departamento, para que sigan haciéndolo, no nos dejen solo en esta lucha, porque ustedes bien lo mencionan, bien lo saben y bien lo conocen, el poder de quienes hoy dominan el poder político en Boyacá es muy grande, y nosotros tenemos que tener la responsabilidad por nuestro departamento, por nuestros paisanos, de seguir haciendo esa veeduría, y por supuesto ustedes juegan un papel determinante en ese camino. Por supuesto, el Tercer Canal de Colombia, medio alternativo, independiente, y gracias a todos ustedes telespectadores por estar conectados con esta entrevista. Les invitamos a compartirla, a replicarla en todas sus redes sociales,
para que conozcan de primera mano qué está pasando en el departamento de Boyacá y cuál es la posición precisamente de la Asamblea Departamental frente a ese empréstito millonario en un momento donde Boyacá es cuestionada por ser un departamento no solo donde reina el miedo, sino también donde reina la corrupción. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.